En este ejercicio vamos a calcular el desarrollo de Taylor de orden 5 de la función siguiente f de x igual a 1 sobre 2 menos x en el punto a igual a 0. Recordemos que para una función f, que es n veces derivable, el desarrollo de Taylor de esta función viene dada por la expresión siguiente, en la que para calcular el desarrollo tenemos que hallar las derivadas de f hasta orden n, y en cada derivada sustituir x por 0, y el resultado va a ser un polinomio de grado n, por lo general igual al orden del desarrollo pedido. Entonces comencemos. Partimos de f de x es 1 sobre 2 menos x. Reemplazamos 0 en esta expresión para f. Hay que calcular el f de 0 primero. Esto va a ser un medio. Luego tenemos que derivar f y reemplazar 0 en esa derivada. Para la primera derivada de f nos conviene escribir 1 sobre 2 menos x en forma de exponente negativo, 2 menos x a la menos 1. Luego derivamos esto mediante la regla de la cadena. Primero la potencia sería menos 1, baja a multiplicar, por la base 2 menos x elevado a la menos 1, eso es menos 2, por la derivada de la base. Derivada de 2 menos x es menos 1. Es decir, tenemos 2 menos x a la menos 2. Reemplazamos en esta primera derivada x por 0 y obtenemos para 0, 2 menos 0, 0, a la menos 2, un cuarto. Acá vamos a utilizar mucho la siguiente regla para derivadas, la derivada de una potencia, derivada de u a la n, que es n por u a la n menos 1, donde este n es cualquier número real. Entonces comencemos. Vamos a calcular ahora la segunda derivada de f. Para la segunda derivada de f derivamos esta primera derivada. Regla de la cadena, primero derivamos el exponente. Menos 2 baja a multiplicar por 2 menos x elevado a la menos 2 menos 1, eso es menos 3. Por la derivada de la base, derivada de 2 menos x menos 1. Multiplicando, esto es 2 por 2 menos x a la menos 3. Vamos a reemplazar x igual a 0 en esta segunda derivada y obtenemos f2' de 0 igual a, para 0 tendríamos 2 menos 0, 0, elevado a la menos 3, un octavo, por 2, un cuarto también. Calculamos ahora la tercera derivada. Derivamos la segunda derivada. Este 2 que multiplica, sigue multiplicando al derivar. Derivamos primero la potencia, menos 3 baja a multiplicar, por 2 menos x elevado a la menos 3 menos 1, eso es menos 4, multiplicado por la derivada de 2 menos x, menos 1. Esto es, efectuando operaciones, 6 por 2 menos x a la menos 4. En esta tercera derivada reemplazamos x por 0, calculamos el f3' de 0, para x igual a 0, y acá vamos a tener 2 menos 0, 2 a la menos 4, 1 sobre 16. 6 entre 1 sobre 16, eso es 3 octavos. Para la cuarta derivada voy a utilizar ya la notación en superíndice, f, superíndice 4 entre paréntesis, que indica la cuarta derivada. Volvemos a derivar la tercera derivada. Esto va a ser 6 por menos 4 por 2 menos x a la menos 4 menos 1, eso es menos 5, multiplicada por la derivada de 2 menos x menos 1. Regla de la cadena, derivamos de afuera hacia adentro. Haciendo operaciones, esto es 24, multiplicado por 2 menos x a la menos 5. Reemplazamos en esta cuarta derivada x por 0 y obtenemos 2 menos 0, 0 a la menos 5, 2 a la menos 5, 32. Tendríamos que calcular 24 entre 32 y eso es 3 cuartos. 3 cuartos. Finalmente vamos a hallar la quinta derivada, derivando una vez más la cuarta derivada. Esto es 24 por menos 5 por 2 menos x a la menos 6 multiplicado por menos 1, con la regla de la cadena.
Tendríamos entonces multiplicando 24 por 5, eso es 120, por 2 menos x a la menos 6, y en esta quinta derivada sustituimos x por 0 y obtenemos acá sustituir por x por 0, 2 a la menos 6, eso es 64, 120 entre 64 es 15 octavos. 15 octavos. Muy bien, ya tenemos todas las derivadas hasta orden 5 calculadas. Ahora vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces el desarrollo de Taylor de 1 sobre 2 menos x, la función de orden 5 es, de acuerdo a la fórmula, aquí viene primero f de 0. F de 0, que es un medio, más, ahora la derivada f' de 0 por x menos 0 entre 1 factorial. F' de 0 es un cuarto por x menos 0 sobre 1 factorial, que es 1 en realidad, más, a continuación es f2' de 0 es en a igual a 0, que estamos hallando este desarrollo, por x menos 0 cuadrado sobre 2 factorial. El f2' de 0 es un cuarto por x menos 0 cuadrado sobre 2 factorial, más la tercera derivada, f3' de 0, 3 octavos, por x menos 0 cubo sobre 3 factorial, más ahora la cuarta derivada en 0, 3 cuartos, por x menos 0 a la 4 sobre 4 factorial, y más finalmente la quinta derivada en 0, 15 octavos por x menos 0 a la quinta dividido entre 5 factorial. Lo último que falta es hacer operaciones acá con los coeficientes, y tenemos un medio más un cuarto x más, aquí es un cuarto entre 2, 2 factoriales 2, eso va a ser un octavo x cuadrado. Acá 3 octavos entre 3 factorial, 3 factorial es 6, entonces sería 3 octavos entre 6, eso es 1 sobre 16. Va a haber simplificación, terceras 3, terceras de 6, 2, y voy a tener 1 sobre 8 por 2, 16 por x cubo. Más acá 3 cuartos entre 4 factorial. 4 factorial es 24. Haciendo las operaciones, esto es 1 sobre 32 por x a la cuarta, más 15 octavos entre 5 factorial. Bueno, eso va a ser, si hacemos los cálculos, 1 sobre 64 por x a la quinta. 5 factorial es 24 por 5, y eso es 120, ¿no? Esto es 120. Y 15 octavos entre 120 es 1 sobre 64. Y este es el desarrollo de Taylor de orden 5 para la función dada.